ese tema. Estamos en la 92.3, la radio de San Pedro, en la mañana del sábado, con La Colmena. Estamos cansados de ser usados y castigados desde el poder. Imposible no enojarse. Es lógico que uno se indigne ante tanto escritorio, tanta palabra de los medios, tanto discurso egocéntrico. La única verdad es que estamos cansados de ver cómo se abusa una vez más de la pasividad de los argentinos. Basta, no hay que tener miedo. Estamos en la mañana del sábado, decíamos, en la 92.3, la radio de San Pedro, con La Colmena, con invitados en el piso, hablando del medio ambiente. Se encuentran el licenciado Enrique Hoffman, el doctor Alejandro García y el joven David de Tamanti. Habíamos dejado en suspenso el tema de la planta depuradora de líquidos cloacales, el tema tan discutido, tan controvertido, tan hablado del agua en San Pedro. Y bueno, y también sí queda, por decir algo más, del tema del basural a cielo abierto y la basura, el reciclado en nuestra ciudad. Bien, no sé por cuál querés empezar, son muchos temas. Los tres juntos y a la vez, decía alguien. No, el tema justamente a mí me compete o me interesó mucho por casualidad. No lo hice pensando en que esto era una problemática para mi ciudad, que es el tema del agua. Que bueno, me encontré y que si bien cada vez que charlo con otros profesionales me dicen, bueno, que es un problema que comparten otras localidades también, me ha llevado, la verdad, a un trabajo exhausto y de viajar desde acá, desde San Pedro. Y me encontré con que los niveles de nitratos en el agua no son los correctos. Y no son los correctos por mucho, porque yo en un momento empecé a decir, bueno, deben ser pocos, entonces no debe ser importante y demás, y demás, y demás. Pero me encontré con que el OCABA, digamos, había informado hace ya algunos años, 1 año y 2 años y monedas, sobre que el agua está contaminada y que de hecho le solicitaba al municipio que cierre los pozos que estaban contaminados. Actualmente hay 8 pozos, bueno, se cerró el 14, así que son 7 pozos, digamos, que tienen una contaminación demasiado elevada. ¿7 de cuánto? ¿De 24? De 24, hace poquito habían dejado de funcionar 2, que yo lo seguí por las noticias, ahora seguramente están... 40% de los pozos. Sí. Un 40% de los pozos, el promedio de todos los lugares que tomó el OCABA y de la información que me dio el municipio, tienen 67 miligramos por litro. Para la gente entienda, debería ser de 45, según la normativa, según el Código Alimentario Argentino, 50 miligramos por litro debería ser según la ley provincial 11.820. Y 90 miligramos por litro ese es otro valor extensible, digamos, que también hay una ley que lo refiere. Y estamos por encima, en un 22% de los sitios testeados, estamos por encima de ese 90 miligramos por litro, es decir, estamos muy elevados. Es una problemática, el norte de la provincia de Buenos Aires muchos manifiestan que es elevada por porcentaje de materia orgánica que tiene, los nitratos y demás. Pero bueno, ¿qué hacemos de acá en más? Digamos, no qué tenemos o qué teníamos, sino qué hacemos de acá en más. Me parece que eso es lo que hay que estar pensando. No hacer nada me parece que es lo más grave que se le puede hacer al medio ambiente y en general a cualquier política pública que viene. Porque justamente anoche, 1:30 de la mañana, miraba de nuevo un gran cuadro que me había hecho en planilla Excel, testeando todos los valores que el municipio me acercó y van en aumento. O sea, encuentro que los primeros, y solo 2 años me dio yo pedí 5, pero justamente fue adrede para ver cómo es la curva, digamos, de cómo van en aumento, disminuyendo. Y van en aumento los nitratos. Habría que seguirlos muchos más años para tener una observación mayor. El tema de residuos sólidos urbanos es un tema también... ¿Y la solución cuál es? Hoffman, le doy la palabra. Sí, yo voy a aclarar algunas cosas. Vemos el problema, claro. La solución es costosa, primero que el problema... es tecnológicamente imposible, hay que cambiar de sistema, Bueno, yo hace 27 años que estoy en San Pedro y desde el primer mes que estuve me aboqué al tema, aunque no me competía porque nunca tuve responsabilidad en el municipio del tema del agua, a hacer un seguimiento. Y voy a disentir algunas cosas con lo que dijo Alejandro. No es un problema del norte de la provincia de Buenos Aires, al contrario, el norte de la provincia de Buenos Aires es el lugar donde mejor calidad de agua tiene la provincia en general, de todos los de la provisión de agua del acuífero Puelche, que es la fuente principal de
de agua potable. El problema de los pozos, bien dijo Alejandro, son de los pozos, no del acuífero. Ajá. El acuífero, si uno se aleja un poco de la ciudad de San Pedro y hace un análisis de un pozo en el campo o alejado de la sobreexplotación, seguramente muchos de los parámetros químicos va a dar distintos. Sobre todo en algunos de ellos, como ser nitratos. Porque acá el problema de los pozos o del sistema de extracción de agua es, la vetestú que tienen los pozos. O sea, son pozos de muchos de ellos, más de la mitad de los 24 pozos tienen más de 40 años de antigüedad. Uh-huh. Han estado funcionando 365 días del año, las 24 horas del día, durante todos estos años. Cada pozo se va deteriorando, tanto los caños camisa como los filtros. No ha habido mayor mantenimiento. Hay un sistema de cañerías obsoleto en casi todo el radio urbano de San Pedro, que tiene más de 100 años, de cañería de hierro que pasa por la mitad de la calle. Hay Fundición, un problema, me parece que era en ese, sí, en ese de momento. Hierro, que ya hace 20 y pico de años, cuando hemos sacado muestras de esos caños, ya realmente son... digamos, la gente si ve por dónde pasa el agua no tomaría el agua solamente del aspecto que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces acá el problema es variado, que no tiene nada que ver con el acuífero, tiene que ver con el sistema de explotación, la falta de mantenimiento y la falta de conocimiento también que tenemos del el estado de los acuíferos. Acá nunca se hizo un estudio hidrogeológico ambiental que incluya a la ciudad de San Pedro, a la zona industrial y al resto del partido. Uh-huh. Eso lo venimos diciendo hace 20 y pico de años. En realidad en casi ningún lugar del país se hace esto, pero bueno, hay ejemplos. Se hizo en La Plata con la intervención de Universidad de La Plata y una universidad brasilera. En base a eso se hizo un posgrado de hidrogeología ambiental que yo tomé en la UBA en el año 2004. Y donde está todos los pasos que hay que seguir para hacer un verdadero estudio y un conocimiento, no solamente del acuífero Puelche, sino del acuífero Epi Puelche que está por encima, que también es aprovechable, uh-huh. Y también es más vulnerable a la contaminación. Es decir, pasándolo en blanco, como digo, habría que cambiar de lugar los pozos de San Pedro. En base primero a un estudio, uh-huh. como se ha hecho también en Chivilcoy uh-huh. hace poco, que está en marcha un plan maestro en Chivilcoy. Y cambiar cañerías viejas. Cambiar el sistema de distribución del agua en general, de captación y de distribución. Todavía no llegamos a ver que algunos dicen hay que sacar agua del Paraná y purificarla. Puede ser una fuente. Nosotros tenemos la suerte de estar en el norte de la provincia de Buenos Aires con acuíferos, con agua potable, potencialmente potable, y con un río que también potencialmente nos brindaría agua dulce. El tema son obras, tanto para la captación del agua subterránea en buenas condiciones como para la captación de agua del río. San Nicolás tiene un sistema mixto, por ejemplo. Tiene pozo y tiene agua de río. Uh-huh. Porque ahí el problema es la dureza en San Nicolás. Tiene agua muy dura, con mucho carbonato, y para mezclar, para disminuir la dureza, mezclan el agua dulce del río con el agua del pozo. Tiene una planta de tratamiento. Exacto. Es un sistema mixto que... Después hay un proyecto faraónico en la provincia de Buenos Aires de sacar agua del río Paraná a través de, más o menos a la altura de Zárate y otra a través de San Nicolás, y mandar agua del río purificada a toda la provincia. Porque hay por eso digo que el norte de la provincia de Buenos Aires somos... sí, yo no me quiero imaginar lo que debe ser el conurbano. En el conurbano y a 100 kilómetros de aquí, en Salto, no tienen agua, en el Puelche no es potable, o sea que solamente tiene el Epi Puelche, con toda la vulnerabilidad que tiene, para sacar agua. Y más al sur, peor calidad de agua tienen. O sea que hay lugares en la provincia de Buenos Aires que no hay agua potable en abundancia como tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que sí falta es esta planificación, esta inversión de un estudio, y en base a eso planificar el uso que le vamos a dar. Nosotros tenemos en el Consejo Consultivo, siempre se ha ofrecido a la Universidad de La Plata, porque hay un sanpedrino que la está presidiendo, o sea, tenemos recursos. La semana pasada hablé con él porque quiero charlar con Fernando Tauer, en La Colmena. Por allí le es imposible o casi difícil venir un sábado a la mañana. Pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos... Esto podría ser una posibilidad, un aporte de profesionales. Además hay infinidad de convenios y programas que nosotros podríamos estar utilizando. Ahora, ¿qué miedo le tenemos en la Municipalidad de San Pedro a acordar con entes de estudios superiores, con universidades,
proyectos que nos den un diagnóstico cierto, ¿no? Sí. De acuerdo, sí, entre la ciencia y tiempo también, porque estas cosas de un día para otro también con un concejal discutir, porque hay que aprobar la norma, la ordenanza nueva, hay que rápido, rápido, pero ¿en base a qué? ¿A qué conocimiento tenemos de los recursos? Claro. Porque también vamos digamos, a aprobar algo en base a lo que está, seguimos teniendo el mismo problema todos los veranos, falta de presión, salida de pozos, los pozos que están, muchos pozos están obsoletos que hay que dar de baja y reemplazarlos por otro, y quizás cambiarlos de lugar porque ya esa zona se contaminó. Bueno, pasó con el último pozo, con el último problema, ¿no? Sí. No. Bien, y el tema de la planta depuradora, de los líquidos cloacales, otro tema, ¿no? Bueno, tiramos crudamente lo que viene al río Paraná. A lo que vos decías, hay ejemplos en el país donde se hacen las cosas bien, y yo te llevé a un lugar hace unos años, fuimos con otro intendente a Santa Teresita, donde una cooperativa que se dedica solamente al manejo de la planta depuradora, con recursos propios, ha hecho una en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, ha hecho una planta depuradora modelo que funciona perfecto, sin sobregastos, con pocos empleados y manejo en forma cooperativa, y no le da dolor de cabeza al intendente del lugar, y una recaudación como todos los entes. O sea que además con un problema que de pronto tiene 15.000 habitantes durante todo el año y 100.000 habitantes en 2 meses del año, ¿no? O sea, diseñada para funcionar bien con 2 regímenes distintos, y todo diseñado con gente de ahí. Vos lo viste, y o sea, yo siempre lo pongo de ejemplo, digo, si ahí se puede hacer en Santa Teresa, ¿por qué no se puede hacer en el resto del país? Hay que copiar lo que se hace bien. Por supuesto. Sí. Sí, no, refiriendo a esto, solo el 4% de los municipios manejan el agua antes de volcarla. Y referido a lo demás, al tema del agua, pero pensando a largo plazo, que me gusta hacer eso, es decir, quiero ver esto muy bien lo que dice Hoffman sobre esta napa, que nos abastece, pero tengo miedo, el miedo que tengo es justamente con esta presión sobre los fertilizantes. ¿Qué está pasando hoy? Que Hoffman comenta que que tal vez cambien los parámetros de nitratos, pero ¿cómo vamos a hacer en unos años? Porque hace unos 20 años en mi facultad se hablaba, y en Europa están complicadísimos, por eso están tan restringidos. Hoy uno empieza a indagar y empieza a encontrarse si bien San Pedro por ahí no es la mejor, empieza a encontrarse con nuevas sorpresas o con nuevos parámetros, y que se parecen a los europeos, o por lo menos lo que se parafraseaba en mi facultad. Yo le tengo mucho miedo al uso intensivo y indiscriminado si no hay una política pública para que mejore. Yo entiendo al tema de la soja específicamente, entiendo que porque el maíz es caro, su gestión, digamos, y demás, se vuelcan casi todos a este cultivo. Pero el tema es el uso de la fertilización. Tengo entendido que hoy el maíz ya tiene el gen para soportar el glifosato. Entonces la fertilización no creo que vaya en disminución. Y ese es mi, pensando a largo plazo, que no son más de 10 años, no es más de eso. La materia prima de la colmena son los oyentes, siempre lo decimos, además escuchamos a todas las voces. ¿Y se pueden comunicar, Patricia? Llamando al 420-100, como lo hizo el señor Esteves, que pregunta qué pasó con el tema de las aguas termales en nuestra ciudad. Las aguas termales están ahí a 730, 750 metros de profundidad, esperando que algún proyecto turístico haga la inversión para hacer una perforación y la explotación de ese recurso. San Pedro está en una cuenca, una pequeña cuenca, una subcuenca, se llama subcuenca de Rosario, que va desde el norte de Rosario hasta esta localidad aproximadamente. Hay ya una explotación de aguas termales en Oliveros, al norte de Rosario. El agua sale a 40 grados, tiene 3 veces la salinidad del mar, y hay un spa termal ahí en un campo Timbú, se llama, una explotación turística muy importante. Aquí hay varios interesados, sanpedrinos y gente que ha invertido en turismo, de explotarlo. El tema, es una cuestión financiera, de juntar unos miles de dólares, unos cientos de miles de dólares para hacer la perforación y el desarrollo turístico que va encima, digamos. Hay que hacer una vaquita. Hay que hacer una vaquita, y en la explotación... O el Estado. Yo creo que porque en Entre además, Ríos, por ejemplo, hay un ente termal provincial que ayuda, hay un geólogo también que los asesora, hay lugares como Villaliza que ya está por su segunda perforación, en Concepción del Uruguay hay 2 perforaciones, cada 20, 30 kilómetros hay una explotación termal, y todos
trabajan en distintos, algunos son privados, otros son piletas públicas, o sea, hay para todos los gustos. Y San Pedro, por su ubicación geográfica, entre Rosario y Santa Fe, entre Rosario y Buenos Aires, sobre el río Paraná, ya con un perfil turístico desarrollado, sería importante. El tema es que se tienen que poner por ahí de acuerdo, Estado con los efectores turísticos y hacer la inversión y pensar cuál es el perfil que le tienen que dar a las aguas termales. Seguro. Mensaje de los oyentes, Hipólito. Así es, el 349 nos dice felicitaciones por el programa, un saludo grande a David, que fue un alumno muy comprometido con el estudio y excelente ser humano, su profesora Gladys Urraco. Luego, el 609 nos dice, ¿pueden decir algo sobre las aguas termales que se encontraron en Ramallo? Y el 517 nos dice, hola gente, ya que están con el tema, ¿se puede hacer algo con el basural que tenemos en pleno pueblo de Río Tala? Nos invaden las ratas. Traen basura de Marítima y las procesan en pleno pueblo. Agradecemos a los oyentes que se pueden comunicar con La Colmena. Llamando al 420-100, al 425-644 es el contestador y el celular 1547-9958 también lo pueden hacer a través del mail laradiosanpedro.com.ar. Bien, David, mirá, Mirá. el reconocimiento al estudio. Sí, yo fui a la escuela agrotécnica. Uh-huh. Y ahí tuve esa profesora que le mando saludos a ella y a todo el equipo docente con el que compartimos varios años, porque al ser doble turno, claro, todos los días, seguro, te internás en la escuela. Bien. Bueno, ahí están los oyentes. ¿Qué hacemos con la basura en Río Tala? Y ¿qué pasa con las aguas termales en Ramallo? No sé, desconozco, pero sí en Ramallo se hicieron. En Ramallo había gente interesada en Pérez Millán y en otros lugares, así que supongo que se referirá a que han hecho alguna prospección de aguas termales, incluso puede haber alguna perforación que yo no me haya enterado. Uh-huh. Pero Ramallo estaría dentro de la cuenca esa que yo te decía, que va de Rosario hasta San Pedro seguro. Y sí, tarde o temprano, Ramallo, San Nicolás, más en otros lugares cercanos a Rosario y San Pedro van a ser un pequeño lugar, una pequeña cuenca termal. Es el futuro, digamos. Sí, seguro. Hoy el medio ambiente cobra una importancia primaria, como estamos viendo. Los médicos deben pensar en esto ante cualquier patología, cosa que antes no ocurría, y sobre todo en el ejercicio de la medicina preventiva. En la actualidad, la contaminación ambiental del aire, podríamos decir el suelo y el agua deberá ser diagnosticada como parte de un chequeo de rutina. Plomo, arsénico, mercurio, que veníamos hablando hace un momento, cadmio, aluminio, ¿no? Son uno de los principales contaminantes que se pueden encontrar en la sangre, la orina, pelo y hasta uñas. Y pueden producir enfermedades a largo plazo que pueden ser totalmente prevenibles si se desintoxica el cuerpo y, por supuesto, si se descontamina el medio ambiente, ¿verdad? Y se puede decir que el hombre, entre sus actividades que desarrolla, extrae recursos, trae elementos de la naturaleza, los transforma, y el ambiente también es el encargado de reciclar, de procesar esos elementos que ya utiliza el hombre. Así que es al que le sacamos y al que le tiramos la basura, por así decirlo. Así que esos efectos, que se puede decir contaminación, pueden llegar a tener un efecto en la salud bastante importante. Uh-huh. Quería agregar, quedó pendiente lo del basural clandestino en Río Tala. Bueno, sí, que no debe ser el único. No, por eso iba a referirme a uno que detectamos, que nos mostró Quique Sierra cuando hicimos una gira con el Consejo Consultivo a Vuelta Obligado. Y hay uno que está ahí atrás de lo que es la planta de Arcor, contra la vía del ferrocarril Mitre, que tengo entendido que ese fue un basural utilizado por la municipalidad hace muchos años, pero se ve que se sigue usando clandestinamente. O sea, hay varios basurales clandestinos, aparte del basural a cielo abierto, que evidentemente nadie se hace cargo, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía Alejandro sobre el tema de las fumigaciones, ese es otro problema gravísimo y de gran conflicto, que por ahí aquí donde estamos nosotros en San Pedro, en el centro de San Pedro, no lo vivimos, pero el que vive, los viveros, por ejemplo, uh-huh, la línea de viveros que hay cerca de la Ruta 9, camino a Vuelta Obligada, hemos sacado fotos, al lado de la escuela ahí que está, no me acuerdo el lugar,
Vaso creo que se llama, Ujú. en el Camino a Vuelta Obligado, vimos la escuela con alumnos y un campo fumigado con glifosato de soja Sí, sí. al lado. Están apareciendo problemas con feedlot y criadero de pollos también. Bueno, ahí no hay fumigación, pero bueno, es otro tema. Pero es otro tipo Después hay denuncias o hay estadísticas donde los problemas porque el glifosato lo que genera es malformaciones y abortos espontáneos Ujú. en bebés, en fetos. Y se ha visto, eso no es algo oficial, estadística oficial, pero es a través de inspectores de enseñanza, de docentes, es mucho más frecuente, o sea, porcentaje de chicos con malformaciones, problemas de salud en bebés, en las zonas rurales que en la ciudad de San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un correlato entre esto y las actividades rurales? O sea, cuando se hizo la audiencia pública en el Congreso de la Nación en el año 2010, de Chaco, de Santa Fe, de Córdoba, venían los directores de los hospitales, no estamos hablando de ONGs ambientalistas, los directores de los hospitales rurales con estadísticas donde aumentaba 400-500% el tema de aborto espontáneo y malformación en bebés Ujú. en los pueblos fumigados. Ujú. O sea, son estadísticas que hay que tener en cuenta y que nosotros también podemos estar, algunos habitantes del partido de San Pedro, estar sufriendo. Es decir, que la agenda del desarrollo sustentable debería incluir, entre otras cosas, los problemas urgentes de la agenda social y ambiental. Es decir, la revisión de los hábitos de consumo, la calidad del Estado, el desarrollo de nuevas formas de gobierno y la transformación del paradigma productivo, que era lo que estamos hablando. Sí, yo creo que, no sé los demás invitados si están de acuerdo, pero creo que el problema en sí no es la minería, no es el glifosato, no son los agroquímicos, no son los tóxicos en sí, no es el nitrato del agua, no es la soja ni mucho menos, sino de no ser sustentable, de no ser sostenible, es decir, de no gestionar políticas públicas, de hablar también mucho de la educación, porque si vamos a ser controlados para todo en la vida, entonces no estamos desarrollados. Es decir, si el Estado nos tiene que controlar para ver cómo fertilizamos, si el Estado nos tiene que controlar para ver si estacionamos bien en una esquina, y la soberanía a mí me llamaría la atención, ¿no? Llamarnos soberanos con ese nivel de control que más o menos se asemeja a eso. Y que también falla esa fase, esa faceta también falla. Algo que me llama la atención es que en esto se deben 9 millones, ¿no? Actualmente 9 millones y pico y demás. Y que hay muchísimas cosas que se podrían haber hecho con ese dinero. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, que más o menos refleja un poco la ineficiencia del Estado en este sentido. Local, podríamos hablar de la provincia y también en general de la nación. Pero en lo local que a mí me compete me llama la atención. 10 años fueron menos de crecimiento constante. Y tenemos una deuda muy grande, contrajo deuda el municipio y no sé por qué. Y justamente hablamos de temas de la depuradora, hablamos de temas de cerrar los pozos. Hay 7 pozos que tienen que ser cerrados, como bien acá Josman me decía, hacer un estudio hidrogeológico para realmente saber dónde estamos parados en el tema de los nitratos. Y referido, para no dejar al oyente que preguntó sobre el basural, bueno, habría que ver si en el pliego de la empresa licitaria de extracción de residuos sólidos urbanos está esto, y si no está, bueno, justamente hacer que esté en el próximo, es decir, tener a las localidades, a los parajes en cuenta como ser vuelta obligado, que creo que se retiran una vez por semana, una localidad que se la potenció después de la inauguración de este monumento nuevo y demás, y potenciándolo turísticamente. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de sustentabilidad, que queda esa palabra, es esto, es gestión, es decir, bueno, la empresa tiene que ir a recolectar más veces por semana. ¿Qué cantidad de turistas van? Es decir, empezar a tener información, que es la otra pata de esta mesa, es decir, no tenemos información. Hacemos por ahí políticas públicas sin mucha información. Y referido a eso justamente, y empezar a ver si hacemos luego reciclado, reutilización, disminución. Algo que Josman dijo, en un momento me quedé con el oro, Josman, cuando comentaste. Estamos en un mundo cada vez de mayor consumo. Eso es algo que nos compete a nosotros y no solo a los gobernantes. Hay que cambiar hábitos. El hábito de no consumir tanto. ¿Para qué tanto y por qué, digamos? ¿Tiene sentido? Mis hijos tienen 3 contenedores pequeñitos así de juguetes, que no los compramos nosotros, vienen heredando de los distintos primitos. Pero son un montón. Cada vez que ellos juegan en la habitación, uno entra a la habitación y poco más pisa todos los juguetes y los plásticos que han sido extraídos. Y yo digo, ¿para qué? En mi época yo tenía un par de juguetes, un Rasting era en aquella época, un Mecano, y era re feliz. En la mía ni eso. Ni eso. Había el yo-yo. Sí. Quisiera darle la palabra. Bueno, con lo que respecta al desarrollo sustentable, sustentable se dice mantener el equilibrio en el tiempo de los diversos factores.
lo económico, social y lo ambiental. Y llevar a cabo una relación entre ellos que pueda llegar a un desarrollo sin afectar a ninguno de esos factores, porque uno no pretende cuidar el medio ambiente, pero si las otras bases no están... Buscar un equilibrio. Y se lleva, estaría bueno que, interpretar la capacidad de carga que tiene San Pedro con las distintas localidades, que eso nos dice qué capacidad tiene el ambiente urbano, rural, como ya dijimos hoy, para qué población aguanta. Y capaz que ahí aparecen la falta de infraestructura y otras cosas, pero es todo, sí, un trabajo constante, nunca bajar los brazos y seguir trabajando bien. Con David, con Enrique, con Alejandro, estamos en la mañana del sábado en La Colmena, en la 92.3, la radio de San Pedro.